Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias a ti, Padre Celestial, a ti, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos das. Una nueva oportunidad para buscarte, para honrarte. Estamos en este lugar porque tenemos sed de ti, de tu palabra, de aquello que nos quieres enseñar. Que nuestra vida pueda glorificarte. Que en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, descienda tu Espíritu Santo y que nos des discernimiento, sabiduría, que nos abras el entendimiento, los ojos, los oídos espirituales, para que tu palabra produzca fruto abundante para la gloria de tu santo nombre. Una vez más está aquí tu siervo, mayordomo tuyo, que así como has hablado a mi vida, lo hagas con la de cada uno de los que está aquí. Jamás permitas, Señor Jesús, que yo hable en mis fuerzas, sino habla tú, que tu Espíritu Santo unja este instrumento tuyo. Habla tú, este es tu momento, este es tu tiempo. Nosotros solamente somos los oyentes de tu palabra, que podamos aplicarla y llevarla a nuestra vida. En el nombre tuyo oramos. Amén. Y amén. Y bueno, quiero iniciar con algo que hoy en día ya es el normal para nuestros hogares. En nuestros hogares, ¿cuántos tenemos internet en la casa? Todos. Eso ya hoy en día es como pagar el recibo del agua, de la luz, es algo casi que obligatorio. Y si de pronto alguien dice, no, yo soy el único que no tiene internet en su casa, yo le preguntaría, ¿pero por qué? Puede que me digan, no, pues es que tengo un plan de datos y yo no pagaría. O sea, realmente hay internet. O sea, estamos conectados. Y puede que tal vez en los hogares ocurra que hay momentos en los que nos dispersamos como familia. Tal vez está encerrado en su cuarto, uno allá con el celular o la tablet, y en la sala está el otro, cada uno conectado. ¿Y qué pasa cuando se va al internet? Se activa la comunicación, de inmediato la comunicación. Así no sea para hablar entre nosotros, sino para decir, se cayó el internet, ¿qué pasó? No puedo ver televisión, no puedo ver los videos. Papá, mamá, reinicia el módem, reinicia ese aparatico. Eso pasa hoy en día. Hoy en día literalmente estamos con ese wifi para arriba y para abajo, todo el tiempo. Hoy en día aún ya podemos decir que no hay un solo lugar en el mundo donde no llegue internet, porque ahora con los satélites literalmente puedes tener internet en cualquier lugar del mundo. O sea, que tú digas, no, es que en esa ubicación, en esa montaña no llega. Hoy en día ese tema de las redes de internet satelital están en todo lugar. Hay cobertura total. Hay cobertura total. Y hoy en día pues nos preocupamos mucho por eso, por permanecer conectados. Y tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos TikTok, etcétera. Un montón de elementos que nos permiten mantenernos conectados. Pero, ¿qué de la conexión espiritual? Nos preocupamos muchísimo, literalmente, por ese internet, ese wifi físico, pero ¿qué ocurre con el wifi espiritual? Diciéndolo de alguna manera. ¿Estamos conectándonos con Dios? ¿Estamos buscando a Dios? ¿O estamos desconectados de Dios y en consecuencia aún están desconectados los unos de los otros? Porque tal vez nos sentamos a la mesa y todos así. Cuando nos damos cuenta, a veces estamos dependientes completamente de ese
Wi-Fi de internet, pero ¿y el Wi-Fi espiritual dónde queda el Señor? Y hoy el Señor me permite traer una palabra titulada así: Wi-Fi espiritual. Y vamos a estar viendo en el Salmo 78 cómo literalmente funciona ese manual para configurar nuestra conexión con el Señor. Porque construir un hogar que siga a Jesús, que es el lema de este mes, ¿verdad? Sabemos que el lema de este mes es discipulado en familia, y la frase clave es: construye un hogar que siga a Jesús. Así que te invito a que le digas al que está a tu lado: construye un hogar que siga a Jesús. Y esto requiere pues que decidamos, que tomemos la decisión de cuál es esa señal, entre comillas diciéndolo, de Wi-Fi que vamos a querer transmitir. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa señal a la que nos vamos a conectar? ¿Vamos a elegir esa conexión del mundo o vamos a elegir la conexión con Dios? Y hoy vamos a estar viendo 3 claves que nos recuerdan cómo no perder la conexión espiritual, empezando por casa. Y vamos a ir a Salmos 78, vamos a estar leyendo los versos del 1 al 8 e iniciamos con los versos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí habla el salmista Asaf y dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Y dice el 4 y 5: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y el verso 5 dice: Él, o sea, Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Amén. Lo que menciona aquí el salmista es tremendo, porque, y quiero que leamos esa última partecita nuevamente, la cual mandó ¿a quién? A nuestros padres. A nuestros padres, ¿para que ¿qué hagan? Que la notificasen a sus hijos. Y es que, en primer lugar, para no perder la conexión espiritual en casa, la fe no se hereda, se comparte. Y esto es clave entenderlo en nuestra vida cristiana. Porque aún si nos vamos adelante en la palabra, si llegamos a el libro de Hechos, cuando Lucas escribe esto que literalmente habla Pablo y Silas al carcelero, a su familia, cuando le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No significa que la fe se hereda. No significa que tú crees y automáticamente tu hijo y tu nieto y tu bisnieto son salvos, porque la decisión es personal.
La fe no se hereda, la fe se comparte. De generación en generación se transmite. Y eso es lo que dice aquí el salmista. Él dice en el verso 3, las cuales hemos oído y entendido, porque ¿quién se las contó? Dice que nuestros padres nos las contaron. Tú y yo estamos llamados a compartir nuestra fe a nuestros hijos. Si tú y yo no lo hacemos, literalmente el mundo que está allá afuera sí les va a enseñar, pero no necesariamente les va a enseñar la verdadera fe. Hoy en día delegamos aún ese conocimiento de Dios a las redes sociales, al youtuber, al influencer, y pensamos que ya con eso es suficiente. O aún inclusive llegamos a pensar, no, pues es que yo lo llevo a la iglesia, entonces le delegamos la tarea a la iglesia. Pero cuando nos damos cuenta, ¿cuánto tiempo permanecemos en la iglesia? ¿Una hora, hora y media? ¿Y cuánto tiempo estamos en casa? ¿El resto del tiempo? ¿O allá en el colegio? O a veces pensamos, no, es que mi hijo, mi hija está en un colegio cristiano, entonces también soltamos y dejamos que la tarea la haga el colegio. Pero la tarea empieza, como lo dice aquí el salmista, por casa, compartiéndoles la fe. Porque es que lamentablemente caemos en esa trampa. Caemos en esa trampa y hoy el salmista nos quita literalmente esa muleta. A veces pensamos, no, es que mi hijo desde pequeño ha ido a la iglesia, entonces ya está cubierto. Pero hoy en día está descarriado, descarriada, haciendo lo que quiere, en un mundo que hoy en día cada vez más nos enseña gracia barata. Tristemente vemos la gracia de Dios como una gracia con la que juego. Hay una gran diferencia cuando se estaba bajo la ley, porque la ley sin duda te trazaba la línea. La ley te decía, hey, mira, si te pasas de ahí, te estás equivocando. Pero la gracia borra esa línea. La gracia te dice, te amo, avanza, crece, pero ya no ves esa línea. Ya no te das cuenta que es exactamente eso. Pero si estás conectado con el Señor, si en lugar de conectarte más en las redes sociales, más en este mundo, te conectas con Dios en oración, en la palabra, te aseguro que vas a sentir esa línea. Vas a decir, uy, aquí como que me voy a pasar, aquí como que me voy a equivocar, porque aún el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a corregir el camino. Pero si no estamos conectados con Dios, literalmente, aún como dice ese refrán, cualquier hueco es trinchera. Cualquier predicador, cualquier persona que aparentemente habla de Dios, creemos que es la verdad, pero no la corroboramos con lo que está aquí en la palabra. Y no todos hablan la verdad. Y aquí quiero darte una primera frase, y es que las verdades de Dios se transmiten compartiendo la fe de forma intencional. Solo se pueden transmitir de forma intencional. No he visto personalmente, en más de 30 años de conocer al Señor, no he visto la primera vez en la que por ósmosis, porque simplemente tocó al otro, el otro automáticamente aprende todo lo que yo ya sabía. No lo he visto. Eso no pasa. Y así mismo puede ocurrir en nuestros hogares si nosotros
no les hablamos a nuestros hijos aún del Señor, aún de esos milagros que Dios ha hecho? No va a ocurrir. Necesitamos orar con ellos en casa, juntos como familia, sacar un tiempo para orar, porque a veces aún hasta orar por los alimentos lo hemos dejado a un lado. Y oramos no porque voy a comer o beber cosa mortífera, ¿no? Oramos porque queremos dar gracias a Dios, porque cuántos allá afuera literalmente anhelarían tener así fuera esa misma guapanela que tú tienes ahí. Ok, gloria a Dios, es un sancocho, gloria a Dios, es una mojarra, gloria a Dios, pero no le damos gracias a Él. Ya se nos vuelve el común, ya nos parece normal. ¿Y cómo podemos literalmente empezar a compartir la fe con nuestros hijos? Compartir la fe en familia empieza por abrir el baúl de los recuerdos. Empieza literalmente por contarle esos procesos, esas historias por las cuales has pasado, esas victorias que aún Dios te ha dado para fortalecer su corazón y su fe. Puede que les cuentes, no, un día no teníamos para comer, pero yo oré al Señor, clamé y vino X persona y nos bendijo. No, un día yo me levanté, yo dije, Señor, voy para mi trabajo, gracias por la vida, amén, salí, y cuando iba a cruzar la calle sentí, detente, y cuando me detuve, ¡fum! Un carro, pero el Señor salvó mi vida. Seguramente todos tenemos historias para contar. Seguramente algunas son más sobrenaturales que otras. Y si tal vez tú piensas, no, yo no tengo nada que contar, ¿estás con vida? Eso es un milagro del Señor. ¿Tienes vestido? ¿Tienes ropa? Gloria a Dios. ¿Tienes un techo que te cubre? Así sea arrendado, gloria a Dios. ¿Tienes trabajo? ¿Tienes fuerza? Gloria a Dios. Hay tanto por lo cual literalmente podemos agradecer. Porque Dios sin duda es real. Y esas historias van a blindar el corazón aún de nuestros hijos. Para que ellos también digan, aún tal vez puede que ellos digan en su intimidad, Señor, hoy yo oro por este examen que voy a tener. Puede parecer algo simple, sencillo, pero les aseguro que Dios está atento a la oración de sus hijos e hijas. Él le escucha. Señor, yo he visto a mi mamá orando, yo he visto a mi papá orando, yo también quiero hacerlo, yo quiero conocerte como Él te conoce. Que un día literalmente no sabemos cómo será, sabemos que seremos arrebatados, que la iglesia de Dios estará con Él. Y no sabemos si nos reconoceremos, no lo sabemos. Pero qué maravilloso que tal vez cuando estemos allí, veamos a nuestro hijo diciéndonos, papá, aquí estoy, mamá, aquí estoy. Gracias por compartirme tu fe. Yo también creí, aquí estoy. Eso sería maravilloso. Sería espectacular. ¿Qué más puedes hacer? Normaliza la oración en medio de la crisis. Cuando en casa tal vez falte algo, falte dinero, se dañó el carro, ¿sí? Un familiar se enfermó, en lugar de empezar a quejarnos, de iniciar esa tensión, reúne a tu familia y diles, las cosas están difíciles, la situación tal vez no es la mejor, pero vamos a orar, vamos a conectarnos con el que provee, vamos a conectarnos con el que sana, vamos a conectarnos con el que tiene la capacidad y el poder para hacerlo. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí.
Y les aseguro que aún veremos milagros, milagros instantáneos. Yo jamás olvidaré literalmente lo que me llevó a los pies del Señor, lo que llevó a mi familia a los pies del Señor. Mi papá literalmente con trombosis, la mitad de su cuerpo paralizado en cama, no se podía mover. Y hubo un momento en el que oramos como familia, motivados porque mi mamá estaba escuchando, ya siempre ha sido de su radio, y escuchando, en ese momento escuchaba Radio Auténtica, era la radio del Centro Misionero Bethesda, estoy hablando de 30 años atrás. Y literalmente el pastor Enrique Gómez, que era el pastor principal, cuando quedaba en el centro, dice: vamos a orar. Y mi mamá desconectó su grabadora, sube, la conecta, van a orar, vamos a orar. El pastor dijo: vamos a orar por sanidad. Y nos reunimos como familia y empezamos a orar. Y mientras orábamos, mi papá nos cuenta que sintió algo aquí atrás y se paró, se sentó, se levantó instantáneamente. Y eso solo lo puede hacer Dios. Pero que hacía falta una familia que se unía para orar, que se levantaba para entender el poder que viene del cielo, el poder de Dios. Literalmente mi mamá nos estaba compartiendo su fe, nos estaba diciendo: vengan, oremos juntos, Dios puede hacer un milagro. Y el Señor premió la fe. Personalmente creo que fue la fe de mi mamá, personalmente lo veo de esa manera. Pero aun cuando vemos a Jesús en la palabra, ¿qué le decía a cada uno de los que sanaba, de los que literalmente salvaba? Le decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe, tu fe. La fe se debe compartir. No vas a lograr que tus hijos sigan al Señor si no les hablas del Señor. No lo vas a lograr. Así no funciona. Y también, ¿cómo podemos hacerlo? Muéstrales un cristianismo de carne y hueso. Muéstrales que literalmente hay momentos tal vez en los cuales te vas a enojar y les vas a contestar tal vez como no quisieras. Y de una, tal vez tu hijo dentro de su cabeza va a decir: ¿y para eso es que vas a la iglesia, papá? ¿Para eso? ¿Para contestarme así? ¿Para hablarme así? Pero que tú tengas la capacidad de moldear su corazón y de decirle: hijo, hija, perdóname, yo también estoy en un proceso de crecer. Y así como el Señor me ha perdonado a mí, así como el Señor me viene transformando, perdóname. Yo te amo y no debí contestarte así, no debí hablarte así, no debí. Mostremos que literalmente se vive ese cristianismo. Y quiero que sigamos con la lectura. Miren lo que menciona la palabra. Los versos 6 y 7. Como padres tenemos la responsabilidad de hablarle a nuestros hijos. ¿Y para qué? Y aquí lo comienza a explicar. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. O sea, aquí llevamos en 3 generaciones. Y dice el 7: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Y es que, en segundo lugar, para no perder la conexión espiritual en casa, asegura la cobertura para el futuro. Asegura la cobertura para el futuro. Como lo dice, tal cual como lo dice el salmista:
El salmista está diciendo que tú le vas a hablar a tus hijos y tus hijos a sus hijos. Pero dice, y los que se levantarán. O sea, está diciendo, puede que no todos vayan a creer. Puede que hayan unos que dejen a un lado a Cristo, pero hay otros que se levantarán y le enseñarán a la siguiente generación sobre Cristo. Que tú y yo podamos ser aquellos que aseguran la cobertura de Cristo, la cobertura de Dios para el futuro, para las generaciones, para la descendencia. Si tú y yo no le hablamos de Cristo a nuestros hijos, el día de mañana, y tristemente es la realidad y es la verdad, si el día de mañana, cuando estemos con el Señor, y el Señor quisiera por misericordia mostrarnos los que se pierden, ¿no te sentirías mal de ver a tu descendencia literalmente allá en la paila? Es la verdad. Y nos podemos llegar a reír de eso, pero es la verdad. Porque o es el cielo o es el infierno. O es la alegría, la adoración, el lugar donde no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá nada que haga daño, o será donde es el crujir y el llorar. Y es la verdad. ¿Qué elegiremos para nuestra descendencia? Porque qué bonito que el Señor pueda decirte, bien papá, bien mamá, tú le hablabas a tu hijo, a tu hija, de mi Hijo Jesucristo. Tú le compartiste tu fe y mira cómo tu siguiente generación y tu siguiente generación estuvo cubierta. Tú aseguraste la cobertura de mi hijo sobre su familia. Pero si no lo hacemos, no esperes que literalmente mañana ellos se salven por herencia, porque no pasa así. No ocurre así. Hoy en día vivimos obsesionados con asegurar el futuro. Y esa es la verdad. Trabajamos, nos esforzamos, queremos que tengan casa, queremos que tengan un buen colegio, queremos que tengan una excelente carrera universitaria. Pero ¿y la cobertura espiritual dónde queda? Porque literalmente puedes tenerlo todo. Puedes tener el mejor carro, la mejor casa, el mejor trabajo, pero sin la cobertura espiritual, ¿cómo te enfrentarás a un matrimonio roto? ¿Cómo te enfrentarás cuando venga la depresión? Porque los que creemos en el Señor, tal vez hay problemas, pero no permitiremos que el mundo destruya lo que Dios ya ha hecho, sino que lo defenderemos, oraremos. Hoy en día el camino fácil, y lo aplaude el mundo: divórciate, deja a tu esposo, deja a tu esposa ya, pare de sufrir. Así. Pero cuando tú y yo entendemos, aún Adán y Eva, aún desde el principio, fue Dios el que unió. Tú estás al lado de esa pareja, de esa persona que Dios te ha puesto, porque Dios lo ha hecho. Y sí, van a haber dificultades, sí, van a haber momentos complicados, sí. Pero si crees en el Señor y pones al Señor en tu casa, vas a asegurar esa cobertura. Vas a decir: Señor, tú estás en mi casa y yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Porque literalmente, como lo dice aquí, va a ser un efecto generacional, va a ser un efecto descendiente, uno tras otro, va a ser un efecto como de dominó. Tú le transmites al otro
y ese al otro, y aquí como lo dice, tú a tus hijos a los hijos de sus hijos, etc. Y cuando te das cuenta, qué maravilloso sería que estemos allá en el cielo y tal vez vemos a uno que no reconocemos muy bien, pero él sí te conoce y dice, tú eres mi tatarabuelo. Y tú le hablaste a mi tatara, y etcétera, y sigue, y dice, y la fe sigue viva, intacta en mi casa. Esa es la clave. Asegura la cobertura para el futuro. Y aquí quiero darte una segunda frase, y es que construir un hogar que siga a Jesús es la inversión más inteligente y de más largo alcance que puedes hacer. Si no lo estás haciendo, no es tarde para empezar. No es tarde. Si tú estás aquí en esta mañana, en este lugar, el Señor te recuerda que aún puedes asegurar esa cobertura para las futuras generaciones. Y puede que te preguntes, ok, ¿cómo lo hago? Pues empieza cambiando literalmente el orden de tus prioridades. Porque está bien que te esfuerces, que trabajes, que le des un buen estudio también a tus hijos, que quieras darle lo mejor a tu familia, a tu casa. Eso está muy bien, es legítimo, está perfecto. Pero si el sábado en la tarde, que aquí tenemos servicio, o el domingo en la mañana, tu prioridad no es Dios, le estás enseñando a tus hijos que Dios solo es importante cuando el tiempo te sobra. Si hoy estás aquí porque era un evento especial, pero el próximo domingo estás en la ciclovía y el que sigue estás en otra cosa y el que sigue en otra cosa, ay, ahora sí tengo algo de tiempo, me sobra tiempo, voy a ir a la iglesia, voy a congregarme. Cuando te das cuenta, es lo que estás transmitiendo. Y no te quejes el día de mañana cuando tal vez veas que tus hijos se pierden. ¿Qué les vas a reclamar si no diste el ejemplo? ¿Qué le vas a reclamar? Dios, yo creo en ti porque se está perdiendo mi generación. Y si Dios te hablara audiblemente y te dijera, pero tú no estás haciendo la tarea. Tú le estás enseñando a tu hija, a tu hijo, ve cuando quieras. Si tienes tiempo, ve. Hazlo cuando quieras. Y cuando te das cuenta, nunca va. Esa es una tremenda realidad. Dios no debería ser importante solo cuando sobra tiempo. Dios debería ser importante todo el tiempo. Todo el tiempo. También puedes enseñarles dónde ir cuando algo esté fallando. Y eso sin duda es ir a orar, doblar las rodillas delante del Señor. Te aseguro que aún tus hijos y los hijos de tus hijos, cuando tengan un problema, sea lo que sea, financiero, con su pareja, lo que sea, van a ir delante de Dios. Señor, no van a ir primero tal vez allá donde el gurú, donde el que les puede resolver, aparentemente. Porque cuando te das cuenta de pronto te resuelve, pero temporalmente, cuando te das cuenta otra vez agarra. Porque lo de este mundo es temporal, pero lo que Dios hace es eterno. Esa es la gran diferencia. Y quiero que vayamos al último verso que estudiaremos de este salmo, el verso número 8. Y dice la Reina Valera 60: y no sean como sus padres. ¡Wow! Generación contumaz y rebelde,
generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Y quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente, que nos aclara ese término de contumaz. Lo dice en otras palabras más actuales. Dice: entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Tristemente, nuestra condición humana a veces se manifiesta de una forma sutil pero destructiva. Cuando nos damos cuenta, tenemos memoria fotográfica para las cosas malas, hasta de años atrás, y cargamos con eso en la memoria. Cargamos con eso. Tu esposo, tu hijo puede hacer algo bueno y le traes a colación lo que hizo hace meses y sigues ahí con el cirilí. Hace meses, hace años. Cuando nos damos cuenta, estamos haciendo daño. Nos olvidamos aún de los milagros que el Señor ha hecho, porque recordamos más fácilmente las cosas malas. Y cuando nos damos cuenta, somos tal vez, como lo dice aquí el salmista, obstinados, orgullosos. Yo sigo mi camino a mi manera. Y a mí el único que me puede juzgar es Dios. Pues si dices eso, deberías tener temor, porque Dios ha de juzgar. Y ahí sí vuelvo a lo mismo, o para el cielo o para la paila. Yo lo llamo la paila. La paila. Una de dos. Pero hoy el Señor te quiere recordar algo, y es que, en tercer lugar, para no perder la conexión espiritual, en casa, reinicia el sistema. Tú puedes ser el que hoy toma la decisión, la que hoy toma la decisión de reiniciar todo. De decir: ok, Señor, lo entiendo, ya no quiero ser como lo declara ahí el salmista Asaf, no quiero ser obstinado, no quiero ser orgulloso, orgullosa, no quiero ser rebelde, no quiero. Más bien reinicio, más bien empiezo de nuevo. Más bien voy a empezar a avanzar antes de empezar a tal vez a perder. Porque como lo dice aún la misma palabra, literalmente cada uno de nosotros necesita de Cristo. El único intermediario es Cristo. Y hay un refrán en el mundo que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde. Necesitamos ser tan agradecidos, porque como les menciono, ok, tal vez no vives en la casa que sueñas, tal vez no tienes el trabajo que sueñas, tal vez no tienes X, Y, Z, lo que sueñas, pero sigues vivo. Gloria a Dios. ¿Tienes salud? Gloria a Dios. ¿Tienes una enfermedad? Gloria a Dios, porque aún la enfermedad Dios puede glorificarse ahí. Amén. Cada uno de nosotros puede literalmente a veces reiniciar ese sistema. Reiniciar, volver a empezar. Aún los dispositivos, a veces hay momentos en los que el celular se pone loco y puede que hasta llames a Claro. No, es que... ¿Y qué te dice? ¿Ya probó reiniciarlo? Reinícialo. Y puede que llegue a papá, lo reinicias y ya funcionó. Muchas gracias. También nuestra vida puede reiniciar. No es tarde. Si tú tienes tus ojos abiertos, no es tarde para iniciar nuevamente. Reinicia. Y puede que pienses: ok, pero ¿cómo reinicio el sistema? ¿Cómo lo hago? Pues empieza, por ejemplo, limpiando la memoria antes de dormir.
No te vayas a tu cama cargado con una discusión que se quedó ahí en el tintero. Aún no permitas que tus hijos tal vez se vayan de mal genio o lo que sea contigo. Ve y llena más bien su mente. Pregúntales, dile, ¿qué es lo mejor que ha hecho el Señor contigo hoy? Y puede que tu hijo y tu hija diga, no, nada, no sé. Tú dile, tienes vida. Puedes hablar, puedes caminar, puedes sonreír, puedes saltar, puedes llorar. Es solo gracias a Él. Y te aseguro que Él se acostará diciendo, wow, Señor, gracias. Puedes aún, inclusive si quisieras, puedes crear un archivo de milagros para contarle o aún dejárselo a las futuras generaciones. Mira, que tal vez nuestros hijos o nuestros nietos el día de mañana le pudieran mostrar esa hojita escrita a mano de ese milagro que el Señor hizo en tu vida. Que pudieran decir, wow, mira, mi abuelo, mi bisabuelo estaba en una situación así, pero el Señor, él oró al Señor y el Señor levantó a su papá, el Señor levantó a su mamá, el Señor hizo. Y ablanda también tu corazón con humildad. Porque esa palabra, contumaz, que viene en el original, en la versión de la Reina Valera, es ser orgulloso, obstinado, es lo que más nos cuesta. A veces tenemos un orgullo gigante que hace a nuestro Dios pequeño, pero Dios no es pequeño. Sin duda Él es más grande, solamente que Él es amoroso. Ahí está su gracia. Él, en lugar de corregirnos, como lo hizo antes de que viniera Cristo, porque antes de que viniera Cristo la tierra se abría, los tragaba y se cerraba. Chao, fin. Aquí no hay más que decir. Descendía fuego y chao, gracias. Pare de contar. Se abría el mar y los malos, cuando estaban cruzando, se cerraban y se ahogaban todos. Chao. Pero Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo. Juan 3:16. Te ama a ti, me ama a mí, nos ama tanto que entregó a su Hijo, se reconcilió. Y sí, estamos en la era de la gracia, pero cuando Él regrese, y como lo dice la misma palabra, ha de juzgar a vivos y a muertos. Pero tú y yo podemos reiniciar. Tú y yo podemos empezar a reconocer a partir de hoy, necesito del Señor. Voy a empezar a compartir con mis hijos, con mis generaciones, que Dios es importante para mí y también puede ser para ellos. No se lo impongas, enséñaselos. Si ellos toman la decisión, gloria a Dios. Si no toman la decisión, que no sea tarde cuando la tomen. Que podamos reiniciar hoy y darle gracias a Dios por su fidelidad. Y quiero cerrar con esta frase: no pierdas la conexión, busca a Cristo y Él transformará tu corazón. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay uno y es Cristo. Y cada uno de nosotros, aún, porque esa es una palabra que diría yo que también se va a acabar, el aún. Hoy todavía podemos decirla, pero llegará el momento en el que ya no podremos decir.
ya nuestro Señor regresará. Pero ¿dónde quieres estar? ¿Dónde estarás? Yo personalmente quiero estar con mi Señor y me esforzaré. No soy perfecto, lucho igual que ustedes, igual que cada uno. Pero he entendido que mi vida sin Cristo no tiene sentido. Y tú también puedes tomar la mejor decisión. Solo necesitas venir a Él. Es así de sencillo, empieza por ahí. Rompe tu orgullo, rompe tu ego, rompe tu obstinación. Porque a veces somos tercos. Y es la gran verdad. Todos lo somos. Yo he sido terco muchas veces, fui terco muchos años en mi juventud. Pero hasta aquí puedo decir, el Señor ha sido bueno, fiel, misericordioso. Así que ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos. Cerramos nuestros ojos para concentrarnos en Él, para buscarle a Él. Inclinamos nuestro rostro, si así lo sentimos, a manera de reverencia ante Él, porque es Él quien merece toda adoración y todo honor.